Bienvenidos al live de consultorio jurídico. Bienvenidos al live de consultorio jurídico, un formato creado en alianza con la Universidad Libre para brindar asesoría a ustedes, nuestros usuarios, sobre temas legales. Hoy hablaremos sobre la prescripción, los términos y los tiempos en los que prescribe una deuda. Para esto nos acompaña el doctor Luis Fernando Argüelles, especialista en Derecho Privado y docente de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Dianita, un cordial saludo para ti y para todas las personas que en este momento nos sintonizan. Bueno, recuerden que si nos están viendo en vivo pueden dejarnos sus preguntas en Facebook o en YouTube y más adelante el doctor Argüelles responderá algunas de ellas en vivo. ¿Qué diferencia el término de prescripción? El término prescripción es una institución arcaica que hace referencia a la pérdida o a la adquisición de un derecho por el solo transcurrir del tiempo. ¿Esto ocurre igual con todas las deudas o obligaciones o depende de cada una, digamos, de ellas? Las prestaciones son de dar, de hacer y de no hacer. Cualquiera que sea la prestación, si esta nace, se ejecuta, también tiene posibilidad de morir. Hoy en eltiempo.com publicamos la nota de consultorio jurídico donde hace referencia a la prescripción de las deudas por tarjeta de crédito. ¿En cuánto tiempo prescribiría una deuda por tarjeta de crédito? La norma general establece que las deudas por tarjeta de crédito prescriben en 3 años. Luego de que una deuda es declarada prescrita, ¿qué pasa en términos legales? En términos legales pueden ocurrir varias cosas. En primer lugar, puede dar origen a una obligación que se llama obligación natural, porque lo que realmente prescribe es la facultad de ejercer la acción, entendiendo por acción poner en movimiento el órgano judicial del Estado para que nos resuelva un asunto particular a través de una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Supongamos que yo tengo una deuda con un banco. Pasó determinado tiempo, ¿yo ya no estoy obligada a pagar esa deuda? Está obligada desde el punto de vista de la obligación natural, porque la obligación natural es una obligación moral, una obligación de conciencia. Sin embargo, si la paga, no estaría facultada para solicitar la devolución de lo pagado, porque la obligación de todos modos existe. Si una deuda está prescrita, por ejemplo, y la persona no paga, ¿tiene alguna consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica es que su obligación se extinguió. Ya no estaría obligada a pagarlo, por lo menos en forma coercitiva. Pero si lo hace voluntariamente, no tenía facultad para solicitar que se le devuelva lo pagado. ¿Existen deudas que actualmente sean imprescriptibles o que tenga alguna condición para que esto no suceda? Lo único que es imprescriptible son los derechos extrapatrimoniales, es decir, lo que es la vida, el honor, la igualdad, la libertad. ¿Cómo se mantendría vivo entonces en este orden de ideas una deuda con un banco, por ejemplo? Se mantendría viva cuando la persona renuncia a la prescripción. ¿Y en qué sentido renuncia a la prescripción? Cuando admite que tiene la deuda o cuando en una forma tácita o expresa la reconoce. Pasando a otro tema, doctor, por ejemplo, las multas, las fotomultas que le hacen a los vehículos, ¿estas tienen algún tipo de prescripción? Sí, lo que ocurre es que las fotomultas son una deuda de carácter público por violación o transgresión al reglamento. Si la entidad, por ejemplo, determina que esta deuda está prescrita, ¿tiene la obligación o está en facultad de cobrarla, de hacer uso de, digamos, de esta figura? Ya no puede hacerlo por la vía coercitiva, por la vía del derecho. Y en caso, por ejemplo, de que a una persona se la cobren aún estando prescrita, ¿qué podría hacer en ese caso? La persona tiene un derecho de defensa que se llama el derecho de contradicción. La herramienta del derecho de contradicción se llama la excepción. Excepcionaría prescripción y el juez o la persona que está conociendo del asunto estaría facultado para declarar que la deuda está prescrita, por consiguiente es incobrable. Una obligación está prescrita sola, digamos, es decir, no se necesita un trámite adicional para declarar que esté prescrita. Sí, la prescripción es una de aquellas instituciones que nacen directamente de la ley, opera de pleno derecho. Sin embargo, hay algunos tratadistas que establecen que es necesario alegar la prescripción para que se la pueda declarar. ¿Cómo debería una persona, digamos, abogar que se prescriba una deuda o una obligación? Si es demandado, lo hace por vía de excepción, es decir, contestando la demanda y decir, no estoy obligado porque la deuda está prescrita. ¿Para esto necesita la asesoría de un abogado o la persona puede ir sin...?
Sí, en principio tiene la obligación de tener la asesoría de un abogado. Si una deuda está prescrita, ¿afecta el historial crediticio de la persona? Lo que ocurre es que el historial crediticio lo manejan entidades privadas. Y las entidades privadas son Datacrédito, Procrédito, la Cifin, Covicheque, otras entidades privadas. Esas entidades están autorizadas para guardar, controlar el historial crediticio de todas las personas. Hay que entender que ese historial crediticio puede ser positivo o puede ser negativo. Se guarda tanto el historial positivo como el historial negativo. ¿Es posible no pagar una obligación esperando a que prescriba o cómo funciona el tema ahí? Las personas se arriesgan a ese tipo de situación, a esperar que transcurre el tiempo y con el transcurrir del tiempo la deuda prescrita, pero puede ocurrir que durante el lapso de espera la entidad o la persona que tiene el crédito, el titular del crédito, ejerza la acción y le cobre la respectiva cuenta. Bueno, en este momento vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que nos han llegado a través del formulario en eltiempo.com. Uno de nuestros usuarios pregunta, ¿cuál es el plazo para reclamar la liquidación de las prestaciones sociales? Si no la reclamo, ¿prescriben? Sí, el tiempo para reclamar las prestaciones sociales es de 3 años. Si no se reclaman, las deudas laborales prescriben. Hay que tener en cuenta que las deudas laborales, los salarios son periódicos. Por consiguiente, cada deuda prescribe en forma independiente, cada una de las deudas tiene su tiempo. Es decir, si tú no cobras la cesantía, tienes 3 años, es la cesantía del año 2010, o hablamos de 2019, tiene hasta el 2022 para cobrarla, pero si no cobró la del 2019, en el 2022 ya no lo puede cobrar, del 2019, cobrará la del 2020, la del 2021, la del 2022, porque cada una tiene su respectivo plazo. Es decir, para responder al usuario, sí prescribe. Sí, claro, pero periódicamente, cuando las prestaciones son periódicas. Yo no puedo esperarme a que pase 3 años y un día para cobrar mi salario del mes de noviembre del año 2019. Ok. ¿Las deudas con entidades financieras prescriben? Sí, completamente. Todas las deudas, por ser patrimoniales, tienen prescripción. ¿Cuál sería la diferencia entre una deuda y una obligación? La deuda es la materia propia de la prestación. La prestación en principio se llama prestación de dar y la deuda sería la materialidad, en este caso la cantidad de dinero o la cosa que se tiene que entregar. Diana Pérez en Facebook dice, yo tengo un lío con un curso de educar editores que nunca se tomó y me lo cobraron, me reportaron por eso hace años, ¿qué debería hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que los reportes la manejan entidades privadas. Esas entidades privadas tienen que estar autorizadas directamente por la persona, en este caso Diana Pérez, que lo autorice directamente a la entidad para que lo reporte ante las entidades de riesgo. Una vez que está reportado ante la entidad de riesgo y haya sido autorizado por Diana Pérez, pues en este momento Diana Pérez ya está incluida dentro de las centrales de riesgo. Alexander Romero también en Facebook nos pregunta, tengo una deuda con Hola, ahora llamada Tigo, desde el año 2001, no se ha pagado pero sigo reportado. Ya van 18 años de esta deuda, ¿cómo hago para que me retiren de Datacrédito? En primer lugar, esta persona debe solicitar o efectuar un derecho de petición directamente ante la entidad, en este caso Hola o Tigo, para que le retire la deuda porque la entidad crediticia, en este caso Tigo, fue la que lo incluyó dentro de esa central de riesgo, le corresponde a ella, ese es un mecanismo. Otro mecanismo puede ser a través de directamente solicitar el derecho de petición a la entidad de riesgo en donde está reportada. ¿Sí? Solicito que es una deuda que ya ha transcurrido 18 años, por tal motivo la deuda está prescrita y la ley de habeas data nos está diciendo que solamente puede durar 4 años máximo reportada a la central de riesgo. Andrés Laguna tiene la siguiente inquietud, ¿a cuánto tiempo se puede dar cobro jurídico o embargo de sueldo? Desde el momento mismo en que la obligación se haga exigible. Es decir, si yo, trabajador, tengo un salario, adquiero una deuda contigo, o la adquirí hace 1 año o 2 años, el acreedor puede cobrarme o embargarme inmediatamente mi salario. Uno de
nuestros usuarios en YouTube nos pregunta, ¿por qué las oficinas de cobro de los bancos y entidades financieras se mantienen en la penumbra y no es fácil acercarse a ellos? Las entidades financieras normalmente tienen su consultorio o tienen su cuerpo de abogados que diligencian propiamente ellos. Ellos manejan o en una forma directa o lo hacen a través de empresas especializadas en cobranzas. Entonces, normalmente el término de penumbra no es que estén escondidos ni estén completamente fuera del alcance de las personas, porque la persona que me cobra debe darme la cara para sencillamente yo también darle la cara y decirle estoy en la obligación o no estoy en la obligación de pagar. Viviana Ricaurte dice, ¿una deuda por crédito de libranza y tarjeta de crédito puede acarrear embargos a bienes y propiedades? Sí, siempre y cuando los bienes sean embargables, porque hay algunos bienes que no son embargables. Roberto Ginás nos pregunta también a través de Facebook, tengo una deuda hace años con el ICETEX, ¿qué puedo hacer? Sencillamente, o pagarla o esperar que prescriba. Pero la creencia popular es que esperando a que prescribe, ahí se extingue la deuda. Sí. ¿Eso es cierto? Pero si prescribe, si transcurre el tiempo, si durante ese lapso, en este caso el ICETEX, adelanta la acción respectiva, ocurren unas figuras en la prescripción que se llama la interrupción y la suspensión. Quiere decir que en el momento en que ocurren ciertos hechos, es decir, cuando haga el cobro directamente le interrumpió la prescripción. Quiere decir que el tiempo transcurrido se pierde y se vuelve a contar el lapso. Quiere decir que si son 3 años y la parte de la reclamación se hizo a los 2 años y 11 meses, los 3 años se vuelven a comenzar a contar a partir de los 2 años y 11 meses. Quiere decir que los 3 se convierten en 6. Pero en este orden de ideas también quiere decir que entonces las deudas, si las entidades los cobran o le notifican el cobro, no tendría como lugar a prescripción. Sí prescribe, lo que pasa es que se interrumpe. Se interrumpe quiere decir que se vuelve a contar el tiempo se duplica, por decirlo de cualquier manera. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor. Muchas gracias por su asesoría. Recuerden que pueden consultar este y otros temas ingresando a elteam.com en la sección Justicia Servicios. Allí encontrarán más información sobre este y otros temas. Que tengan buen día. Para ti, Dianita, muchas gracias. Para los televidentes también muchas gracias por su amable audiencia. Recuerden que la Universidad Libre es la universidad de todos.